Aquí se encuentran la fascia toracolumbar, el cuadrado lumbar, el psoas mayor y el ilíaco. Aquí se muestran el recto del abdomen, las intersecciones tendinosas, la hoja posterior de la vaina del recto, la línea arqueada y la hoja anterior de la vaina del recto. Aquí se encuentran los músculos transverso abdominal, oblicuo interno y oblicuo externo. Aquí se localizan el ligamento inguinal, el ligamento lagunar, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial y el cordón espermático. Cual se han retirado los órganos abdominales y la mitad izquierda de la pared abdominal anterior. Aquí se muestra la membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal, el peritoneo parietal. Lo analizaremos con más detalle en el volumen 5. Por debajo del peritoneo hay una capa continua de tejido conectivo laxo. Aquí, como ya hemos visto, se conoce como fascia ilíaca. En el interior de la pared abdominal anterior, aquí, se denomina fascia transversal. Estos músculos llenan el gran espacio creado por el margen costal por arriba, el borde de la fascia toracolumbar por detrás, y la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y la cresta del pubis por debajo. Observaremos primero el recto del abdomen, que discurre verticalmente junto a la línea media, desde las costillas anteriores e inferiores hasta el pubis. Después observaremos los tres grandes músculos planos, transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen y oblicuo externo del abdomen. Hay una palabra avalada por el tiempo usada en la descripción de los tendones de los músculos planos, aponeurosis, término empleado para describir un tendón en forma de hoja. Observemos primero el recto del abdomen. Aquí se muestra, junto con el más interno de los músculos planos, el transverso. El recto del abdomen es un músculo muy largo, ancho por arriba, pero que va adelgazando hasta tener una inserción inferior más estrecha. Emerge de los quinto, sexto y séptimo cartílagos costales. Se inserta en la cresta del pubis. Por delante, el recto está dividido por estas bandas tendinosas, denominadas intersecciones tendinosas. A veces hay 3 de ellas, a veces 4, como en este caso. Las intersecciones van a mitad de camino a través del músculo. La acción de los músculos rectos es la flexión de la columna lumbar. Los músculos rectos actúan en oposición a los erectores de la columna. Además de producir flexión activa, los músculos rectos tienen un importante efecto estático. Mantienen la columna lumbar recta cuando la fuerza de la gravedad tiende a extenderla. En el cuerpo intacto, el recto abdominal está encerrado por delante y por detrás por una vaina tendinosa formada por la aponeurosis de los 3 músculos planos. Esta es la capa posterior de la vaina del recto. La capa posterior termina aquí, aproximadamente a 3/4 partes del curso descendente del músculo. A veces termina gradualmente, a veces abruptamente, con un borde inferior diferente conocido como la línea arqueada. Debajo de esto solo hay una pequeña y laxa fascia entre la parte de atrás del recto y del peritoneo. Se añade ahora a la imagen la capa anterior de la vaina del recto, que se extiende desde el margen costal hasta el pubis. Si se corta la vaina anterior del recto y tratamos de retraerla, puede observarse que está firmemente anclada a las intersecciones tendinosas. Aquí hay una, y aquí otra. Aquí se han dividido estas intersecciones para poder retraer medialmente la vaina anterior del recto. Las 2 capas de vaina de los rectos se unen cerca de la línea media. Aquí está la capa posterior. Ambas capas se insertan en esta banda densa y tendinosa de la línea media, la línea alba, que se extiende desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis.
que se muestra aquí. Las fibras del transverso discurren en la misma dirección transversa, excepto las más inferiores, que discurren oblicuamente hacia abajo. El transverso abdominal tiene una larga línea de origen, desde aquí hasta aquí. Superiormente, sus fibras emergen de la cara interna del margen costal, desde la sexta costilla hasta la 12ª. Entre la 12ª costilla y el ilion, el transverso emerge del borde de la fascia toracolumbar. Por debajo, emerge de la porción interna de la cresta ilíaca. Las fibras inferiores del transverso emergen de la parte más lateral del ligamento inguinal. El transverso tiene un corto borde libre. Las fibras musculares del transverso terminan en esta amplia hoja tendinosa, la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Esta se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo interno supradyacente, aquí para formar una capa aponeurótica. Se añade ahora el músculo oblicuo interno a la imagen. El oblicuo interno tiene origen en la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca. Las fibras inferiores del oblicuo interno nacen como las del transverso, en la parte lateral del ligamento inguinal. Como el transverso, el oblicuo interno tiene un borde inferior corto y libre. El oblicuo interno se abre hacia afuera, de manera que sus fibras superiores e inferiores discurren marcadamente en direcciones diferentes. Aquí detrás, las fibras del oblicuo interno discurren hacia arriba. Aquí discurren con menos pendiente. Aquí son transversas. Y aquí, hacia la región inguinal, discurren hacia abajo. Las fibras más elevadas del oblicuo interno se insertan en las 3 costillas inferiores. Sus fibras restantes terminan en la aponeurosis del músculo oblicuo interno, que como se había indicado, se fusiona por debajo con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. También está unido en su cara externa a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Este es el borde cortado del oblicuo externo. Desde aquí y hasta aquí, la capa aponeurótica combinada se divide en el borde del recto en 2 hojas, una que pasa por detrás y otra por delante del recto. Aquí debajo, la capa combinada no se divide, sino que pasa completa por delante del músculo. Una vez observado el músculo oblicuo interno, es hora de añadir a la imagen el músculo oblicuo externo. Aquí se muestra el músculo que constituye el más exterior de los 3 músculos planos. Las fibras del oblicuo externo forman lateralmente una espiral descendiente y hacia adelante, y en la parte anterior hacia abajo y medial. El oblicuo externo tiene origen en un área amplia en la parte externa de la caja torácica. Desde aquí la 12ª costilla, hasta aquí la 5ª costilla. La línea en ondulación que da origen al oblicuo externo se une con la línea de origen del serrato anterior. Aunque es un músculo continuo, lo observaremos en 2 partes, una parte posterior, que emerge de la 12ª a 10ª costillas, y otra parte anterior, que emerge de la 9ª a la 6ª costilla. La porción anterior del oblicuo externo termina en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Esta se fusiona con la aponeurosis combinada de los otros 2 músculos planos para formar la vaina del recto anterior. La aponeurosis del oblicuo externo tiene un borde largo inferior libre entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo púbico. Como ya hemos observado, este borde inferior libre es el ligamento inguinal, que analizaremos en detalle en un momento. La porción del oblicuo externo que emerge desde la 10ª hasta la 12ª costillas permanece carnosa desde su origen hasta su inserción. Se inserta por el borde externo de la mitad anterior de la cresta ilíaca. Aquí detrás, el oblicuo externo tiene un borde corto libre entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Una vez observados los 3 músculos planos, revisaremos sus acciones. Cuando los 3 músculos planos en ambos lados se contraen simultáneamente, como lo hacen normalmente, aumentan la presión en el interior de la cavidad abdominal. Cuando nuestra vía respiratoria está abierta, como se observó en la sección anterior, el aumento de la presión intraabdominal empuja el diafragma hacia arriba, lo que provoca que el aire salga de los pulmones. Cuando sostenemos nuestra inspiración cerrando la laringe, los músculos planos aportan la presión necesaria para expulsar el contenido tanto del recto como de la vejiga o el útero a través de sus respectivas aberturas. Cuando los músculos oblicuos se contraen individualmente, también juegan un papel en la flexión lateral de la columna lumbar y rotación de la columna torácica.
Estamos observando por detrás. Se muestra la cresta ilíaca. Aquí se encuentra la 12ª costilla, y aquí se localiza la línea media. Aquí se encuentran los músculos conocidos colectivamente como erector de la columna, que examinamos en la primera sección de este video. Emergen del sacro y desde esta parte de la cresta ilíaca. Se insertan en las vértebras torácicas y en la parte posterior de las costillas. Los músculos erectores de la columna están encerrados por delante y por detrás por esta masa de tejido tendinoso denominada fascia toracolumbar. La capa en la parte posterior del erector de la columna emerge de los procesos espinosos. La capa enfrente sale de los procesos transversos. Las dos capas de fascia toracolumbar se fusionan en una gruesa capa a lo largo del borde del erector de la columna. La fascia toracolumbar es un importante anclaje para los músculos de la pared abdominal, como veremos en un momento. Se añade ahora el cuadrado lumbar a la imagen. Se muestra aquí, ubicado por delante de los músculos erectores de la columna y su fascia envolvente. El cuadrado lumbar emerge de la 12ª costilla y de los procesos transversos de las 3 vértebras lumbares superiores. Se inserta en la parte más medial de la cresta ilíaca y del proceso transverso de la L5. El cuadrado lumbar asiste en la flexión lateral de la columna lumbar. Medial al cuadrado lumbar se encuentra el psoas mayor, que emerge de los procesos transversos, cuerpos vertebrales y discos intervertebrales desde T12 a L5. Discurre a través del ala del sacro, a través de la articulación sacroilíaca y a lo largo del estrecho superior de la pelvis. Antes de observar el curso del psoas mayor, se añade a la imagen su vecino cercano, el ilíaco. Aquí se muestra el músculo ilíaco que llena la fosa ilíaca. El ilíaco nace de esta ancha área en el ala del ilion. Aquí abajo, las fibras mediales del ilíaco y las fibras laterales del psoas mayor se unen, formando un solo vientre muscular conocido como iliosoas, que discurre por debajo del ligamento inguinal y pasa por detrás para insertarse aquí en el trocánter menor del fémur. A medida que se desvían hacia abajo y hacia adelante hacia el ligamento inguinal, los músculos psoas e ilíaco están cubiertos por esta capa de tejido conectivo denso, la fascia ilíaca, que conoceremos cuando observemos el ligamento inguinal. Aquí se muestra tan solo la parte inferior del mismo. La fascia ilíaca está cubierta a su vez por la membrana que tapiza la cavidad abdominal, el peritoneo. Aquí se muestra una vista previa del peritoneo. Lo analizaremos con más profundidad posteriormente en esta misma sección. Cuando se observa el abdomen, se tiende a ver el psoas y el ilíaco como estructuras estáticas, pero sin embargo tienen una función importante. Son los músculos principales de la flexión de la articulación coxal. Una vez observados los músculos individualmente, examinemos globalmente las estructuras que forman la pared abdominal posterior. Para ello se añade el diafragma a la imagen. El profundo y elevado diafragma forma la parte más alta de la pared abdominal, no solo por detrás, sino alrededor. El diafragma realiza una división en forma de cúpula que separa la cavidad abdominal por debajo de la cavidad torácica arriba. Al fondo, la parte media de la pared abdominal posterior, formada por los cuerpos vertebrales, se continúa con la pared de la cavidad pélvica en el promontorio sacro, aquí. En cada lado, el psoas se levanta de los cuerpos vertebrales como un pilar. Los músculos ilíacos, con su fascia envolvente, forman una continuación de la pared abdominal posterior, que se curva hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, terminando en el ligamento inguinal aquí. Esta es la parte más inferior de la pared abdominal anterior. En esta disección se han retirado todos los vasos sanguíneos y nervios, junto con casi todo el peritoneo. Se agregarán esas estructuras a la imagen más tarde en esta misma sección.